Muy buenas tardes. Me toca la penosa tarea de tenerlos atentos a pesar de la hora y a pesar de las buenísimas exposiciones que hemos disfrutado a lo largo de estas horas de este congreso que se le dedica a un excelentísimo profesional de nuestro medio y que inspiró mucho de las tendencias y el conocimiento que uno a través de los años ha logrado adquirir. Y especialmente deseo agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y particularmente a don Jorge Leiva, que me encomendó hablarles de algunos temas sobre la base de la experiencia que pudiéramos estar desarrollando en la Municipalidad de Belén. Y justamente esta reflexión inicial que nos hace la licenciada Jara es lo que nos toca decirle a los jerarcas municipales cada 4 años o cada 6 años, dependiendo de la aplicación de la ley, de lo que es el funcionamiento de la dinámica administrativa y particularmente el funcionamiento de algo que, como bien decía el señor alcalde de San José, en algunos momentos nos parece que es un poco teórico el concepto de la autonomía. Pero bueno, ese concepto de autonomía tenemos que entenderlo dentro de un desarrollo histórico que yo les prometo que no va a ser muy extenso, pero que sí es obligatorio hacerlo. Y posteriormente me abocaré a rescatar 3 experiencias positivas en donde, a pesar de todo ese alambicado ordenamiento jurídico y ese sinnúmero de actores, donde indudablemente para los que trabajamos en el régimen municipal, el usuario lo tenemos todos los días tocándonos la puerta, pues nos ha permitido indudablemente avanzar en esta materia. Y me permito hacer referencia brevísimamente, y así lo prometo y así está en el título, de hacer una brevísima referencia histórica para básicamente tener claro que el tema de la concentración del poder en Costa Rica, en el gobierno central, no es obra de la casualidad ni de algunos políticos recientes que se quisieron apartar de la credibilidad que podía tener el régimen municipal. Incluso desde las Cortes de Cádiz se hablaba de la figura del ayuntamiento, pero se decía que, y cito concretamente el artículo 309, que para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos por alcaldes, etcétera, y otros funcionarios, se dice, presididos por un jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre ellos, si hubiere 2. Entonces vean cómo, si me permiten el término, el germen de la figura de la concentración del poder estaba desde nuestras Cortes de Cádiz. Hacemos un salto que ustedes piadosamente me van a permitir a las ordenanzas de 1867 y nos vamos a encontrar un artículo 11 que nos dice que habrá una cabecera al cantón, un cabildo, y aquí pasamos o emigramos de ayuntamiento a cabildo, sin que sea el objeto de esta exposición aclarar esos conceptos, compuesto por 3 individuos presididos nuevamente por un jefe político y electos por las municipalidades respectivas. La nueva implantación del vocablo cabildo que se había enunciado en 1821 se retoma en esta regulación del 67. Y nuevamente tenemos otra falacia. Aunque pareciera un fortalecimiento de la autonomía municipal, dicho cabildo era nombrado por el cuerpo municipal de las cabeceras y su dirección quedaba bajo el mando de un jefe político, quien era subordinado del gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo. Se hace una modificación, digamos, parcial de estas ordenanzas y en la Ley de Organización Municipal de 1909, en el artículo 27, dice que las ordenanzas que se leerán así, que se están modificando en ese texto, que en el ejercicio de las atribuciones que le señala la ley, las municipalidades procederán con independencia. Esto es otra nueva falacia, pues aunque se enunció la independencia municipal, que era demasiado atrevido en ese momento, siguió el régimen
de las ordenanzas municipales del 67 y además señala el artículo 26 que los jefes políticos elevarán al gobernador de la provincia los acuerdos de la municipalidad tan luego como les sean transcritos. Los gobernadores podrán vetar los acuerdos de todas las municipalidades de su jurisdicción. En la Constitución del 49, y sobre esto ya los que acertadamente se han referido al tema y que me han antecedido en el uso de la palabra, han mencionado de cómo culmina la redacción del artículo 169 y 170 constitucional después de un intenso debate, y aquí sí hay que reconocer que sí se da un atisbo a lo que podría ser la conformación de lo que podemos entender hoy como autonomía municipal. Las implicaciones de esta reforma constitucional trae consigo la conformación de un gobierno municipal y se podría considerar como un primer acierto en esa normativa. Se crea la figura de un funcionario ejecutivo, pero tengo que advertir que nuevamente hay una falacia al decir que las ordenanzas municipales del 67 se mantenían para efectos de los nombramientos del Poder Ejecutivo y la persistencia de los anacrónicos cargos de gobernador y jefe político. Como un hallazgo de lo investigado, pero que también se ha hecho mención en las anteriores exposiciones, es en este momento que hay una derogatoria a que el Ministerio de Gobernación no tuviera ninguna injerencia en la revisión del control de legalidad de los actos municipales, y es justamente cuando se instaura la jurisdicción contencioso administrativo en una sección especializada en materia de control de legalidad. Pero debo decirles que aún hoy existe un anacrónico antecedente sobre las competencias del Ministerio de Gobernación. Les cuento que mañana en Belén se celebran los 110 años de existencia del cantonato, y quien decide, porque en algunos momentos lo ha rechazado, si se da o no un asueto, no es el gobierno local, es el Ministerio de Gobernación. Dichosamente, en este caso, lo aceptó, pero debo decirles que en el pasado, bajo otros supuestos y otros criterios, y bajo otras realidades y otras relaciones, se ha dicho que no. Ustedes juzguen. En 1958 también se da un dato interesante, que es que se evoluciona en el tema del pago de las dietas hacia los regidores, que eso es un tema que indudablemente requiere una revisión o una consideración de cara a la responsabilidad que tiene el gobierno local en manos de regidores. Pasamos al Código Municipal de 1970. El Estado velará por la integridad y fortalecimiento de la autonomía. El artículo 20 de ese código nos habla de la elección popular y de un funcionario ejecutivo de nombramiento del Consejo. Se derogan todas las regulaciones y particularmente dice, salvo las excepciones, el 185 nuevamente de las ordenanzas municipales de 1967. Esta primera normativa del Código Municipal del 70 es la que regula, digamos, algunas manifestaciones de la autonomía, y el funcionario ejecutivo citado en la Constitución Política ya no es electo por el Poder Ejecutivo. Entonces hay que borrarse de nuestro conocimiento adquirido histórico de pensar que el funcionario ejecutivo de nuestra Constitución aludía a aquella persona que iba a ejecutar los actos administrativos que dictara el órgano colegiado. No es cierto. El órgano ejecutivo al cual se refiere nuestra Constitución Política era justamente ese funcionario que tenía la línea de poder del gobierno central. Las ordenanzas municipales se mantienen a pesar de la implementación de este artículo, y ayer una juez contenciosa nos recordaba que justamente producto de la intervención de la Sala Constitucional, la figura del gobernador es suprimida por una disposición y una anulación de nuestra Sala Constitucional. Bien, culminamos esta parte histórica con hablar del del Código Municipal del 98, que nos viene sí a hacer una revisión importante a partir del artículo 4
de lo que debemos de entender por autonomía política, administrativa y financiera. Y nuestra sentencia valiosa, y es una pieza jurídica para los que amamos el régimen municipal, que es justamente el voto 5445-99, que nos habla de la autonomía política, normativa, financiera y administrativa, de la cual ustedes tienen amplio conocimiento y referencia. Rescato como una referencia obligatoria sobre esta materia lo que nos dice don Eduardo en una de sus publicaciones: la capacidad que tienen las municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad todo lo referente a la organización de su cantón, lo que implica la elección de sus propias autoridades, la de libre gestión de las materias de su competencia, la creación y recaudación e inversión de los ingresos. Y a que se entienda que específicamente todo aquello abarca una autonomía política, normativa, tributaria y financiera. Entonces, más allá de la ficción, tendríamos que decir que en efecto nuestro Código Municipal del 98 nos recoge acertadamente el tema de la autonomía y a través de esta resolución judicial nos dimensiona apropiadamente los alcances de esa autonomía. Pues bien, nos hemos apasionado aquí por horas en este templo del conocimiento jurídico en decir qué es lo local. Y bueno, nos dijeron ayer concepto jurídico indeterminado que nadie se ha atrevido a aterrizar o concretar. Aquí me atreví a hacer como un extracto y un resumen muy potable para los efectos de esta exposición. Se puede decir que el mandato constitucional solo se reduce por ley, es decir, solo la ley podría mantener la integridad de los servicios e intereses locales. Esto haciendo referencia a una resolución anterior del año 97, que es la 6469, porque si quisieran ustedes ampliar, pudieran profundizar en el tema. No debe haber antagonismo con lo nacional, pues no es intrínsecamente lo mismo, pero están llamados a coexistir bajo estos entremezclados. Por estar entremezclados, perdón. La distinción no es inmutable, sino gradual y variable. Entonces, a mis estudiantes siempre les digo, lo local y la administración de esos intereses y servicios locales tenemos que considerar dos pistas básicas, quien nos lo va a definir de acuerdo a lo que nos dijo el constituyente. Uno es la ley, sea una ley perfecta, imperfecta, imprecisa, poco técnica, ambigua, a veces no deseada, y para mejor ejemplo todo lo que nos dijo don Mauro hace unos minutos, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que la figura del juez es el otro aliado indispensable para considerar los alcances de lo local. Y bueno, justamente nuestra Sala Constitucional, en el voto 5445-99, nos dio algunos tips. Y aquí me permito resaltar algo que es de lo que nos ocupa esta ponencia al día de hoy. Entonces, entre lo local y lo nacional, tenemos que coordinar. La respuesta es sí, porque si yo les dijera que el tema de la salud y el tema de la educación es una competencia legal y constitucional, ¿tendrá la municipalidad injerencia en esos conceptos? Yo, sin ninguna duda, les digo sí. Incluso estoy participando en una comisión para redactar una visión de 20 años del gobierno local de Belén, y justamente dos de los pilares de desarrollo de ese pensamiento de 2 décadas lleva como componente en primer lugar la salud. Y entonces no sé si ustedes saben, pero las municipalidades administran redes de alcantarillado sanitario. ¿Y qué más que esa materia y esa competencia para proteger la salud? Y sin mencionar temas de carácter ambiental, que es otro gran componente. Entonces, coordinar es la ordenación de relaciones entre las diversas actividades independientes que se hace a cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes, sin condiciones de igualdad, sin detrimento de su autonomía. Por muchos años, en la municipalidad de Belén, se quejaban los vecinos de que habían algunos establecimientos que hacían ruido, y cuando la municipalidad pensaba en hacer una medición sónica, le decían: un momento, esa competencia es nacional. A manera de anécdota les cuento, compramos el sonómetro, recibimos la capacitación para usar el sonómetro,
y cuando intentamos utilizarlo, el Ministerio de Salud nos dijo, mire, todo está muy bien, pero la calibración de ese sonómetro es competencia nacional. Entonces, a manera un poco caricaturesca de esta experiencia, entendimos que lo que había que hacer era probablemente montar al funcionario del Ministerio de Salud en un vehículo municipal y darle el sonómetro nuevo que le había comprado la municipalidad, y logramos hacer las mediciones sónicas que se requerían, que al fin de cuentas eso es lo que reclama el contribuyente, eso es lo que reclama el usuario, no quien le resuelve el problema. Entonces lo que se busca con esto es evitar las duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, y la coordinación debe ser voluntaria y debe ser muy potable, de acuerdo al artículo 7 del Código Municipal vigente, que aquí yo me permito hacer una corrección de algo que se dijo ayer. La competencia municipal puede exceder los límites territoriales cuando en forma coordinada se ejecutan proyectos, y nosotros hemos, a través de 2 o 3 municipalidades, ejecutado una obra pública significativa con base en las regulaciones del Código Municipal y sus reformas más recientes. Ahora, ¿por qué tenemos que coordinar? No porque nuestra sala lo dijo, ni porque yo lo venga aquí a repetir, sino porque les paso revista así, sin que se escandalicen, de todas las reformas que ha tenido el régimen municipal en los últimos 15 o 16 años. Y ahí ustedes pueden tomar referencia, si no, con todo gusto esa información se les facilito, pero es un esquema cronológico de todas las regulaciones que ha emitido el Poder Legislativo y que tiene incidencia directa con el quehacer municipal. Y déjenme decirles que sí, son muchas disposiciones, y muchas de esas disposiciones tienen un común denominador: nos encomiendan tareas que no tienen un solo colón que respalde esas tareas, y eso es la realidad de este país. Y bueno, cuando a mí me piden todos los martes el Consejo Municipal que dictamine proyectos de ley, tengo que decir que es inviable porque financieramente no tiene, más allá de lo jurídico y más allá del tema de la autonomía, es que no hay recursos para crear esas competencias que a veces un ocurrente legislador se le ocurre incorporar en la corriente legislativa. Y ahí sigue la lista, ¿verdad? Lo más reciente podemos decir, Ley de Gestión de Residuos Sólidos, una competencia dramáticamente importante en el régimen municipal y no tiene recursos para el régimen municipal, etcétera, etcétera. Ahora bien, como para entrar un poco en materia, ¿de qué vine a hablarles un poco de la experiencia? 3 experiencias concretas. 1, saber que en Belén es un cantón muy pequeño con un gran impacto por el desarrollo urbanístico y particularmente por el desarrollo de empresas que ya no hacen industria, sino que empresas que se están dedicando a vender servicios. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a encontrar en esta imagen lo que sucede con el norte del cantón, con nuestras rutas cuando no hay proyectos. En la simbología que ahí aparece, sin intentar invadir la competencia profesional, sin intentar hacerlo, pero ahí está identificada en la simbología los puntos rojos que son, dentro de la simbología que se propone, los aspectos críticos del tema vial. Y vean cómo ya con los proyectos construidos esta simbología aumenta, y ustedes van a ver ahí 7 bolitas rojas, para decirlo en términos muy heredianos, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a esto? Bueno, esto es en la mañana, esta otra imagen es en la tarde, sin proyectos, y vean la imagen con proyectos en la tarde. ¿Qué decidimos? Con un criterio técnico, científico y conversado o estructurado o construido justamente con la anuencia de las autoridades nacionales, decidimos construir algo que hemos denominado una mega rotonda. Y esta mega rotonda es una solución vial que se está proponiendo ejecutar con el auspicio y el respaldo, dichosamente ya no de abogados, sino de ingenieros especialistas en el tema. Y ahora sí, estamos resolviendo un tema para que se ubique en esa gráfica, porque a veces puede uno pensar que todos son belemitas los que tengo al frente y no es así. Ese cuadrante que está ahí delimitado en amarillo es donde está hoy la Firestone y donde está la empresa que embotella gaseosos. Entonces lo que se está proponiendo es cambiar el sentido de la vía
y eso resolvería sensiblemente el tema del tránsito, porque todo el impacto urbanístico que va a tener este desarrollo se va a dar en esta zona del cantón. Y bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué hacemos con permitir que los carros circulen en un solo sentido? No hacemos nada. Necesitamos que esos carros salgan a la Ruta 1, que es donde se mueve la riqueza. Bueno, justamente lo que se está proponiendo en este proyecto es eliminar las rampas que en este momento ustedes utilizan si bordean la Firestone para accesar a la Ruta 1, y estamos construyendo, demasiado pretencioso, yo no estoy construyendo, pero el Estado propone la construcción de una rampa de salida a la ruta número 1. Ahora, como para dejar de ser teóricos, hay que decir que esta alternativa se conservarían los 3 enlaces viales para el acceso y salida de Belén, y además mejorar la vialidad del sector de la Ribera mediante los cambios sentidos. Yo sabía que iba a llegar ese momento. ¿Qué lleva aparejada esta inversión o esta idea? Que justamente se sentaran autoridades de CONAVI, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, autoridades de la municipalidad y, algo que puede ser que no me crean, los interesados en desarrollar inversión en este sector. Y a pesar de que pudiera pensarse que no se pueden poner de acuerdo porque todos llevan a su asesor legal, ¿verdad? Y eso puede complicar, o su asesora legal, y eso puede complicar las cosas, déjeme decirle que la parte jurídica ha sido la parte más fluida en todo esto. Y de manera muy acertada hemos logrado hacer que este proyecto se ejecute con aporte de todos los actores. La municipalidad aportó el diseño de la rampa. Los desarrolladores, algunos de manera voluntaria, casi de inmediato, empezaron a hacer obras en el sitio. Y algunos de ustedes que haya dado el viraje recientemente por Firestone habrá visto lo cómodo que es ahora hacer el viraje para salir a la Ruta 1. Pero nada de eso se puede ejecutar si CONAVI no logra, por ser ruta nacional, proceder con el tema de la construcción de la rampa. Y ahí les señalo, en Melín pueden consultar ustedes que la licitación para poder adjudicar este proceso está en trámite. Y es una inversión cercana a los 500 millones de colones, donde CONAVI entendió que los actores locales podíamos decir muchas cosas sobre la solución de un problema vial donde estaba en juego el tema de ruta nacional y ruta local. Y acertadamente el viernes anterior se dio la visita de campo y dichosamente llegaron 6 empresas de muchísimo prestigio que están interesadas en realizar esta obra. Y si todos hacemos una oración, de los que queremos el régimen municipal, podríamos hacer fuerza positiva para garantizar que el 19 de este mes se haga una apertura de esta licitación con un balance positivo para que se logre concretar esta obra. Y la mega rotonda ya se está ejecutando de una manera acertada. Hace menos de 15 días, aquí les proyecto estas dramáticas fotografías que es la réplica de lo que está pasando en San José, pero debo decirles que en Belén tenemos un río muy indisciplinado que cada 2 o 3 años nos da problemas. Nuevamente, en una competencia ejercida de manera coordinada con la Comisión de Emergencias y otros actores, hemos logrado avanzar con la implementación de lo que se llamó en algún momento el Plan Regulador de la Emergencia. Y eso nos lleva a que en este momento estemos culminando ese Plan Regulador de la Emergencia con la construcción de los últimos 2 puentes que no son de ruta local, y lo vamos a construir justamente con el asocio de CONAVI y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para poder de manera conjunta desarrollar una obra en ruta nacional con aporte local y nacional. Y en este momento estamos con un convenio ya ratificado y para firmar en los próximos días, incluso ya se tienen los recursos. Otra iniciativa igualmente importante es que ustedes recordarán que nuestra estación del tren estaba abandonada, vivía un inquilino que disfrutaba de vivir ahí sin pagar un 5.
el Incofer nos dijo, si usted logra que esa persona salga, nosotros invertimos. Y bueno, hoy debo decirle de manera muy satisfactoria que este es el movimiento anual que tiene el tren a Belén desde el año 2011 a la fecha. ¿Lo construyó Belén? No, lo licitó Belén con recursos del gobierno chino, producto de algunas transferencias que se dieron en la administración anterior, y de manera exitosa pudimos concretar la solución de un tema vial que no me imagino la construcción del puente denominado La Platina si no hubiera estado este recurso en Belén. Y estos son los números que nos arrojan la realidad. Y en la estación funciona, pasé por alto una foto de una muchacha muy bonita ahí, era ni más ni menos que una asociación de emprendedores que tiene la estación, que no se utiliza para pasajeros, sino que los pasajeros, si quieren utilizarla, tienen que pasar y comprar una artesanía de una organización que fue formada desde la Municipalidad de Belén. Y nuevamente es una experiencia coordinada entre el Incofer y la Municipalidad del Gobierno de la República para ejecutar fondos públicos, lo cual nos parece satisfactorio. Y hay un último concepto entre la tarjeta amarilla y la roja que quería compartirles. Es justamente, y lamentablemente no sé si el muchacho de tecnología me puede abrir ese documento para que ustedes aprecien una autopista en Utah que está en ese archivo. Hay una cosa, es el anterior, ahí. Hay un concepto que probablemente, bueno, se los voy a caer debiendo. Hay un concepto que probablemente aquí el profesional en el campo me va a corregir, que se llama el intercambio de diamantes divergentes, y para decirlo en un muy mal inglés sería Diverging Diamond Interchange. Y eso suena muy bonito, pero déjenme decirles que estamos en este momento tratando de implementar este proyecto en el puente Orlich con la intervención municipal y nacional para que los tiempos del semáforo, sin hacer mayor infraestructura, pueda hacer más ágil el tránsito por el puente. Y esta tendencia urbanística fue premiada en el año 2009 en los Estados Unidos como una novedad. Y bueno, con un poquito de imaginación hemos logrado pensar en que estas cosas son viables. Y un último proyecto que tenemos por ahí, y que por ahí todavía tenemos otros actores en el público, que es el tema de Ojo de Agua, que es un tema muy sensible para Belén. Todavía lo estamos trabajando como un proyecto que también se puede ejecutar en forma coordinada. En otras palabras, no podemos aflojar porque a nosotros son los que nos toca el día a día con el usuario que llega a la municipalidad. Y por supuesto, más allá de que tengamos o no tengamos recursos en las municipalidades, lo que hay que tener es un poquito de imaginación y tener autoridades políticas que entiendan que esa imaginación se puede llevar a la práctica con personas que crean en lo que se está haciendo. Muchas gracias.